que es una enfermedad autoinmune, que es una intolerancia permanente a la proteína del trigo. ¿Es fácil? Si hacemos bien la dieta, sí es fácil. Afortunadamente cada vez hay más establecimientos, centros comerciales donde podemos encontrar productos aptos para celíacos. Cada vez tenemos más marcas blancas, que eso también juega mucho a nuestro favor porque nos baja un poquito el precio de la compra. Y luego, en cuanto a comer fuera de casa, que me imagino que es lo más problemático que es lo más problemático que tenemos hoy en día, pues estamos ahí trabajando desde la asociación. Tenemos un departamento que es de Restauración Galicia Sin Gluten, donde tenemos 2 personas formadas que se encargan de dar formación a todos los establecimientos hoteleros o de restaurantes que nos lo solicitan y que ofrecen un menú sin gluten. Tenemos un caballo de batalla importante con el que lidiar todavía, y es la bajada de precios. Yo comentaba antes que afortunadamente cada vez las empresas ya las cadenas de grandes establecimientos sacan marcas blancas. Eso nos favorece, pero todavía tenemos que luchar con las administraciones públicas para que bajen los impuestos de nuestros productos, porque pagamos más de IVA que el pan con gluten. ¿Por qué? Pues porque está considerado como un producto dietético cuando es una enfermedad y es una dieta. Es el único medicamento que tenemos, la dieta sin gluten. Entonces todavía luchamos para que nos bajen el IVA en esos productos.